Hablar de la cena del Señor implica poder nosotros entender todas esas posturas que en el mundo religioso se han originado alrededor de la simple y sencilla enseñanza de nuestro Señor Jesús al respecto. ¿Quién participará? ¿Quién puede participar de la cena del Señor cada primer día de la semana? En nuestras últimas exhortaciones hemos visto algunos de los planteamientos presentados por grupos religiosos acerca de esta pregunta. En la exhortación de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la comunión velada. Es muy parecida a la última que estuvimos nosotros considerando, la comunión cerrada. Esta visión, la de la comunión velada, va más lejos que el argumento de la comunión cerrada. ¿Y por qué digo que va más lejos? Porque aquellos que toman esta postura con respecto a la cena del Señor, limitan la cena del Señor a los que sean miembros de la iglesia local. Si usted no es miembro de la iglesia local y por alguna razón, por motivos de viaje, o porque en la ciudad donde usted vive hay varias iglesias locales del Señor, un domingo optó por visitar aquella que vive en el extremo de la ciudad, pero usted no es miembro de esa congregación. Entonces, aquellos que presentan el argumento de la comunión velada dicen que los únicos que pueden participar de la cena del Señor son aquellos que tienen su membresía en esa iglesia local en particular. John Christian, en su libro Comunión Cerrada, obviamente él no es un miembro de la Iglesia de Cristo, es miembro de la Iglesia Bautista, escribe al respecto y dice, algunos bautistas creen que la participación debería estar limitada a la membresía de la iglesia local celebrando la ordenanza. Pero probablemente la mayoría de las iglesias bautistas invitan a otros bautistas a participar. Esta visión, si usted le ha prestado atención, hermanos, a lo que he dicho en este momento, este tipo de argumento coloca el énfasis en la comunión que los hombres tienen con los otros hombres, miembros de la misma iglesia local, antes que la comunión que los hombres tienen con Dios. La cena es una comunión con Dios. Y entonces, al presentar el argumento de la comunión velada, el énfasis se centra es en la comunión de un hermano con otro hermano. El énfasis no está puesto en la confusión de un hermano, de un cristiano, con Dios. Al plantearlo de esa manera, pasan por alto el siguiente hecho. Cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, estando allá fue cuando él recibió la carta de la iglesia en Corinto, haciéndole una serie de preguntas con respecto a la cena. Por eso, en Primera de Corintios 16:8, en la carta de respuesta que él le manda a la iglesia en Corinto, le dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso. Y desde allá le escribe a la iglesia en Corinto. Y con respecto a la cena del Señor, preste atención lo que dice. Primera de Corintios 11:16. La copa de bendición que bendecimos. Ahora, Pablo es miembro de la iglesia en Éfeso.
Él no es miembro de la iglesia en Corinto, pero les dice a la iglesia en Corinto que tanto ellos como él en Éfeso bendicen la copa del Señor. La copa de bendición que bendecimos, Pablo se incluye, no se excluye. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pero todos, dice, pues todos participamos de aquel mismo. Cuando Pablo dice todos, se está refiriendo a los cristianos en Corinto y a los cristianos en la ciudad de Éfeso, donde él es miembro de esa iglesia. Dice, todos, ustedes allá en Corinto y nosotros aquí en Éfeso, participamos de lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si un cristiano, un día del Señor, por motivo de viaje, porque se halla en otra ciudad o porque decidió visitar otra iglesia local, al participar de la cena, está participando como los otros miembros de lo mismo. Hermanos, hoy ustedes están conectados a través de este medio y están en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y juntos bendecimos y partimos. Bendecimos la copa y partimos el mismo pan. No es que el que usted tiene allá es diferente al mío. Bueno, puede que sí, en cuanto a que si usted lo preparó, pues la forma que le haya dado es diferente al pan que yo preparé en el día de hoy. Pero lo que es ese pan es lo mismo. Entonces, esto de la comunión velada no es algo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo que Pablo está diciendo aquí demuestra que la cena del Señor no estaba limitada a los linderos de la iglesia local. No importa dónde se halle usted, todos participamos del mismo. Otra postura, otro argumento, es el de la comunión abierta. ¿En qué consiste la comunión abierta? El señor Hiscox, en su manual de modelo para las iglesias bautistas, dice lo siguiente: abierta, estrictamente hablando, es comunión libre o mixta, esa que le permite a cualquiera que desee y se crea a sí mismo calificado para venir a la mesa del Señor sin algún cuestionamiento siendo hecho o condiciones impuestas por la iglesia en la que es celebrada la ordenanza. Pero comúnmente el término es aplicado a la práctica de la mayor parte de las iglesias pedobautistas. No todas las personas, sino los miembros de todas las iglesias evangélicas, cualquiera que sea su visión del orden y ordenanzas de la iglesia, los tienen a todos ellos como siendo bautizados porque han sido asperjados. Hablar de la comunión abierta es que cualquiera, no importa si es hijo de Dios o no es hijo de Dios, si es miembro de la iglesia del Señor o no es miembro de la iglesia del Señor, si usted pertenece a cualquier afiliación religiosa y se reúne en X día con la iglesia del Señor, usted puede participar de eso. Eso es lo que plantea el argumento de la comunión abierta. Por eso no es extraño cuando en ocasiones nos han visitado a la iglesia local personas de otras afiliaciones religiosas y se les extiende la participación en la cena del Señor. El argumento, lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:28. Leamos. Por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El planteamiento de aquellos que presentan esta idea de la comunión abierta. Dicen que cada uno determina si va a tomar la cena del Señor o no. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, pues, si un católico se reúne con nosotros un domingo, o un testigo de Jehová, o un adventista, o un bautista, o un evangélico, o un pentecostal, si él se prueba a sí mismo, estando reunidos como nosotros ese domingo, y determina tomar la cena del Señor, pues que lo haga. No hay ningún problema. Pero Pablo, en Primera de Corintios 11:28, no está hablando ni de católicos, ni de pentecostales, ni de adventistas, ni de evangélicos, ni de ninguna afiliación religiosa. Recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Devolviéndonos en el libro de Corintios, en el contexto, Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes les está hablando Pablo? A cristianos, a miembros de la iglesia del Señor. No le está hablando a católicos, no le está hablando a evangélicos, no le está hablando a presbiterianos, no le está hablando a ninguna persona de otra afiliación religiosa, porque en el primer siglo no existían. ¿Qué existía en el primer siglo? La iglesia de Dios. Entonces, a los miembros de la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué les dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Pablo está hablando a cristianos. Y también les dice en 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Le habla a los miembros en Corinto, a los cristianos en Corinto. Le dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia y van a participar de la cena del Señor, entonces que cada uno se pruebe a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La comunión abierta no existe en la Biblia. Que cualquiera puede participar de ella, no importa su afiliación religiosa. Utilizar Primera de Corintios 11:28 como argumento para ello es usar erradamente lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo es claro. Pablo le está hablando es a los miembros de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿cuál es la posición bíblica? La posición bíblica no puede ser descrita por alguno de los términos anteriores que hemos visto, no solamente en esta parte inicial, sino en exhortaciones anteriores. No se puede describir como comunión cerrada, ni tampoco como comunión vedada, ni tampoco como comunión abierta. No, la posición bíblica no es ninguna de estas, porque no existe en las Escrituras. La mesa es del Señor, como Pablo dijo en 1 Corintios 10:21. La mesa es del Señor. El Señor Jesús, presten atención, cuando iba a instituir la cena, no invitó a extraños, ni los rechazó de venir a ella, ni de participar de los emblemas. Cuando un extraño lo hace así, cuando uno que aún no es hijo de Dios participa de la cena del Señor, no está comulgando con el Señor, no está participando de la mesa del Señor, simplemente está comiendo pan y bebiendo jugo de uva. Uno no puede cerrar eso que nunca ha estado abierto y no puede abrir eso que nunca ha sido cerrado. Invitar a un pecador, a un no hijo de Dios, a la mesa del Señor, implicaría de parte de uno que lo está reconociendo a ese como un hijo de Dios. Pero que él decida por sí mismo de participar sin ser invitado, al hacerlo así, no implicaría reconocimiento. Esto es simplemente un acontecimiento imprevisto.
Hemos visto en muchas de nuestras reuniones el primer día de la semana que vino un visitante y cuando se estaba repartiendo de la cena, tomó los elementos y participó de ellos. Fue algo imprevisto. Ahora, si al domingo siguiente vuelve y al tercer domingo él vuelve y toma de los elementos, entonces se hace necesario explicarle, enseñarle. El hermano Halifax Price, en su libro Alrededor de la mesa del Señor, escribe muy apropiadamente lo siguiente. Por tanto, cada hijo de Dios debería examinarse a sí mismo y comer del pan y beber de la copa. Y no es la prerrogativa de ningún hombre invitarlo o excluirlo. No hay texto bíblico ni razón para la práctica de la exclusión de la mesa del Señor a aquellos a quienes consideramos hijos de Dios. Por supuesto, si alguna denominación prepara una mesa, ellos pueden consistentemente excluir a aquellos que no son miembros de esa secta. Pero si colocan la mesa del Señor, es absurdo hablar de restringirla a cierta secta. La Biblia no dice nada acerca de comunión abierta, libre o cerrada, tal como son usados estos términos por las denominaciones. Pero, por supuesto, cada cristiano debería estar abierto a la convicción, libre de perjuicios y de egoísmo, y cercano al Señor y sus hermanos en Cristo cuando participa de la cena del Señor. Cuando participa de la cena y todas las otras veces que así lo haga. Vamos entonces, mis hermanos, habiendo hecho esta exposición y esperando que haya quedado claro para ustedes, a participar entonces nosotros, los miembros del pueblo de Dios, los hijos de Dios, de la cena del Señor.